Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés González, soy profesor de ICB2. Voy a estar a cargo de las clases desde ahora hasta el fin del primer semestre, o sea, previo a, a la semana de los primeros parciales. Le agradezco a Hernán Groba que me cubrió en las clases de la semana pasada, donde yo no estaba disponible. Y bueno, en esta segunda semana del curso, las clases 3 y 4, vamos a terminar con la unidad 1. Las clases presenciales serán el miércoles, bueno, 24 de agosto y el viernes 26 de agosto. Y voy a dejar el material para estas clases en formato video como un único video, ya que es un material que se continúa, digamos. En la clase del 26 de agosto, si nos sobran algunos minutos, que es posible que nos sobren algunos minutos, vamos a repasar algunas preguntas, de ejemplos de preguntas de parcial relativos a estas dos clases que le puede funcionar como un repaso. En caso que lo hagamos, en caso que nos dé el tiempo de hacer algunas preguntas, las vamos a subir como un video independiente para aquellas personas que no pueden acceder a las clases presenciales. Antes de pasar al material con el que quiero comenzar hoy, es decir, el ciclo sexual de la célula, que acá aparece como en un tono gris, quiero dedicar algunos minutos a, a repasar algunos aspectos de lo que comentó, de lo que dio Hernán en la semana pasada en cuanto al ciclo asexual de la célula, o sea, la mitosis específicamente, a modo de esquemas, en particular prestando atención a qué es lo que pasa con el material genético de la célula durante esa división celular. Y este repaso se debe básicamente a que vamos a comparar esta división celular asexual por mitosis con la que vamos a estar dando en estas dos clases, que es la división sexual para la formación de gametos, que es una división distinta, conocida como meiosis, y entonces ese repaso nos sirve para comparar estos dos procesos de división celular. Acá tenemos una célula, llamémosle célula original, que se va a dividir. Decimos, la mitosis produce dos células genéticamente idénticas a la célula que les dio origen. Fíjense cómo usamos genéticamente idénticas y no idénticas. Acá tenemos una célula que tiene dos cromosomas representados de esta manera. Ahora decimos que es una célula diploide. ¿Por qué decimos que es una célula diploide? Bueno, porque estos dos cromosomas no son cualquier cromosoma. Estos dos cromosomas tienen los mismos genes. Tienen los mismos genes. Y ahí que reciben el nombre de cromosomas homólogos. Quiere decir que tienen los mismos genes, pero ¿por qué los representamos en diferente color? Bueno, porque además, a pesar de que tener los mismos genes, la información genética que subyace en esos genes puede ser diferente. Y ahí aparece el concepto de alelos que vamos a ver en un rato en esta misma clase. Entonces, cuando decimos que es diploide, lo representamos como 2n, pero ¿qué quiere decir n? Bueno, en este caso n es igual a 1. Ese n vendría a ser entonces, o se define como el número haploide de cromosomas. El número haploide de cromosomas diferentes, ¿sí? El número haploide de cromosomas diferentes. Y cuando hablamos de cromosomas diferentes, no nos referimos a cromosomas homólogos, sino a cromosomas que tienen diferentes genes, como vamos a ver más tarde cuando hablemos del caso, por ejemplo, del ser humano. ¿Tá? Entonces, ¿de dónde salen en este organismo diploide? ¿De dónde sale cada uno de estos dos cromosomas? Bueno, este organismo diploide tiene una madre y un padre, y justamente la madre y el padre, cada uno aportó uno de estos dos cromosomas que forman justamente el par homólogo de este organismo diploide. Cuando va a haber una división por mitosis, lo primero que ocurre, ustedes ya vieron, es el pasaje de G1 a S, la replicación del ADN. La replicación del ADN implica que cada cromosoma homólogo replica su ADN y pasa a ser ahora un cromosoma de doble cromátide. O sea, cada cromátide es una de estas dos que están acá, en color azul. Cada cromátide es una de estas dos que están acá, en color rojo. Ahora las representamos del mismo color, azul con azul. ¿Por qué? Bueno, porque provienen de la replicación del ADN.
si esa replicación del ADN ocurrió como debe ocurrir, la información genética de esta cromátide y de esta cromátide es idéntica, ¿sí? Por eso el concepto distinto de cromátides hermanas, que tienen información genética, y de cromosomas homólogos, que tienen los mismos genes, pero que pueden tener información genética diferente. ¿Tá? Esta célula sigue siendo diploide, ¿sí? Porque sigue teniendo los mismos dos, entre comillas, juegos de información genética, simplemente los copió, ¿sí? Sigue siendo n igual 1. Esto sigue siendo un par de cromosomas homólogos, pero cada cromosoma ahora es de doble cromátide. Cuando ocurre la mitosis, ¿sí? Lo que va a ocurrir entonces entre metafase, que está representada aquí, y anafase, que es cuando se separan las cromátides, es esta separación de cromátides hermanas hacia los polos de la célula, de forma tal de que cada célula va a heredar un cromosoma rojo y un cromosoma azul. Por lo tanto, cada célula hija de la mitosis va a ser genéticamente igual a la célula original, porque se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Entonces las células hijas van a seguir siendo diploides. Fíjense que cada una tiene un par homólogo, o sea, tiene cromosomas homólogos. Tiene dos juegos de cromosomas, en definitiva. En esta célula muy simplificada, n igual 1, ¿sí? O sea, tiene dos juegos de cromosomas. ¿De cuántos cromosomas? Bueno, de un cromosoma. Pero sigue teniendo un cromosoma paterno y uno materno, ¿sí? Y sigue teniendo entonces cromosomas homólogos. Son idénticas genéticamente a la célula original. Hay un tipo de división celular que forma parte del ciclo sexual de la célula que es diferente al que vimos recién, que se conoce como meiosis y es que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Esta foto que representa un óvulo rodeado de espermatozoides que están intentando justamente ingresar al óvulo para dar la fecundación. Eventualmente un espermatozoide, y solo uno debería ser, penetra justamente en el óvulo y ahí se da entonces la fecundación, que es el aporte del material genético que trae este espermatozoide y el aporte al material genético que trae el óvulo. Eso forma la base entonces de lo que conocemos como reproducción sexuada, pero en realidad ocurre que la reproducción sexuada no es absolutamente universal, sino que muchos organismos pueden reproducirse sin sexo. Muchos organismos se reproducen simplemente por división, y no estoy hablando solamente de bacterias, sino que también podemos hablar de organismos eucariotas que se reproducen en forma asexuada. Es un sistema bastante más simple que la reproducción sexuada. De alguna manera podemos pensar que es más eficiente porque cada organismo me va a producir esos 2, 4, 8, es decir, desde el punto de vista del incremento de una población va a ser mucho más eficiente porque cada organismo me va a dar 2 y a diferencia de la reproducción sexuada en donde cada organismo para dar 2 requiere de otro. Por ejemplo, una hembra para dar una progenie requiere del macho, ¿verdad? Entonces ahí desde el punto de vista del avance del tamaño de una población, no es necesariamente el mecanismo más eficiente. Sin embargo, la mayoría utiliza este mecanismo de reproducción sexuada, por lo cual debería tener una ventaja importante. Esa ventaja justamente, ¿sí?, es la mezcla de genomas entre los dos organismos que participan de la reproducción sexuada, es decir, la generación de diversidad genética entre una generación y la siguiente. Entonces, la descendencia que proviene de la reproducción sexuada es genéticamente distinta entre sí y también genéticamente distinta a los progenitores, o sea, a la generación anterior, mientras que la descendencia que proviene de reproducción asexuada es genéticamente idéntica, se producen clones, ¿sí? Y esta es la ventaja, digamos, fundamental de la reproducción sexuada. Vamos a ver por qué. Entonces, podemos ver a la reproducción sexuada como un mecanismo básicamente de generar diversidad a nivel genético. Los genomas de dos individuos que participan de reproducción sexuada son
mezclados, recombinados y distribuidos. Acá podemos usar una analogía, digamos, toda la información genética de un organismo lo vamos a poner, por ejemplo, en un mazo de cartas, ¿sí? Ese mazo de cartas tiene que tener del 1 al 12 de espada, del 1 al 12 de bastos, del 1 al 12 de oro, del 1 al 12 de copas, tienen que estar todas las cartas, ¿sí? Acá ya podemos aprovechar esta analogía para ver el concepto de diploide o haploide. Un organismo haploide va a tener un único mazo de cartas y el organismo diploide va a tener dos mazos de cartas, ¿sí? O sea, tiene de repente un 1 de basto, pero que tiene una marquita, y un 1 de basto que no tiene esa marquita. Siguen siendo el 1 de basto, pero no son exactamente iguales. Entonces ahí tenemos un organismo diploide o haploide. Pero desde el punto de vista de la reproducción sexual, lo que ocurre es que el organismo que se reproduce sexualmente, esos mazos de cartas de alguna manera se van a entreverar, se van a recombinar, ¿sí? De forma tal que la descendencia va a seguir heredando los mismos mazos de cartas, o sea, va a tener todas las cartas, pero va a tener de repente combinaciones distintas de esas cartas respecto a la generación anterior. Entonces la descendencia va a poseer todos los genes, pero nuevas combinaciones de genes. Y esta generación de diversidad, básicamente lo que es como si una población de organismos tiene plata en el banco, digamos, para lidiar con cualquier dificultad que se pueda presentar. Una progenie diversa va a adaptarse mejor a cambios en el ambiente que una progenie menos diversa. Por otro lado, ustedes ya vieron en SB1 a qué nos referimos cuando hablamos de mutaciones, ¿verdad? Son cambios a nivel genético, a nivel del ADN. Esos cambios se producen al azar y se producen por errores en diferentes momentos del ciclo celular. Puede ser durante la división celular, puede ser en otros momentos, y en general son deleterios, son dañinos, pero en muchos casos esos cambios pueden producir una cierta ventaja. Como esos cambios ocurren al azar, bueno, la combinación de distintos cambios que ocurren en diferentes organismos, pero que esos cambios puedan combinarse en un mismo organismo que tenga entonces algún tipo de adaptabilidad mejor, ocurre justamente por la reproducción sexuada y nunca podría ocurrir con reproducción asexuada. Bien, volvemos antes de ingresar en el detalle de la meiosis, vamos a volver a este concepto de ploidía. Cuando hablamos de diploide o de haploide, hablamos de la ploidía de una célula, y esto se refiere a el número de juegos de cromosomas, los juegos de información genética, ¿sí? Acá estamos representando un cariotipo humano, o sea, todos los cromosomas, y ojo, acá no estamos representando, esto es un cromosoma, y este es otro cromosoma, ¿sí? No tenemos que confundir que tendemos a imaginar los cromosomas como pequeñas X, ¿sí? Pero eso no es siempre así. Eso depende si los cromosomas se representan luego de la replicación del ADN y antes de la mitosis, ¿sí? O si se representan antes de la replicación del ADN, van a ser cromosomas de una única cromátide, que es lo que se representa acá. ¿Qué estamos representando entonces aquí donde dice 1? Estamos representando un par homólogo. Son dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, dos cromosomas 4. O sea que tenemos dos juegos de información, dos cromosomas para cada uno, para el 1, para el 2, para el 3, etc. ¿Sí? Los 23 pares de cromosomas son los que conforman el genoma humano, por ejemplo. Ahora, estos dos cromosomas que forman un par homólogo, entonces, ¿tienen la misma información genética? Bueno, más o menos. ¿Tienen los mismos genes? Ahora vamos a hablar de a qué nos referimos cuando decimos un gen. Tienen los mismos genes, pero esos genes pueden tener diferente información, pueden tener pequeñas variantes, ¿sí? Que es el concepto justamente de alelo, ¿tá? Entonces, tiene dos juegos de información. Esa información no es exactamente igual entre un juego y otro. Ahora, el cromosoma 1 y el cromosoma 2 tienen genes completamente distintos, ¿tá? Codifican para diferentes genes. El cromosoma 1 y su homólogo
codifican para los mismos genes, aunque esa información, esa codificación puede ser diferente. ¿Tá? Entonces, células diploides tienen dos juegos de cromosomas. Un organismo diploide hereda un juego de la madre y un juego del padre. ¿Sí? Por cada cromosoma hay un par de cromosomas homólogos. Por lo tanto, por cada gen de las decenas de miles de genes en el genoma humano, por cada gen hay en realidad dos copias, una en cada miembro de un par homólogo. Fíjense que acá hay un par un poco distinto, que en este caso de hecho vemos que son distintos y tienen nombres distintos, X e Y. Bueno, estos son los cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales en general en las especies van a diferir entre machos y hembras. Entonces, los cromosomas sexuales difieren entre machos y hembras, mientras que los otros cromosomas, que se conocen en forma genérica como autosomas, no son diferentes en machos y hembras. Esta diferencia en los cromosomas sexuales determinan justamente el sexo. Esa determinación del sexo, vamos a ver en la unidad que viene, no es universal, no es siempre igual en diferentes especies. En el caso del ser humano, como seguramente ustedes ya hayan escuchado, XY es el hombre, XX es la mujer. Entonces, XY realmente no es un par homólogo. Hay genes distintos en este cromosoma que en este cromosoma. No es realmente un par homólogo en el caso del hombre ser humano, y por eso hablamos de que en el caso del ser humano el hombre es el sexo heterogamético, porque el par de cromosomas sexuales es diferente, no es un par homólogo. Vamos a ver ahora que en el caso de la mujer sí es un par homólogo, lo vamos a ver en unos minutos. Ahora bien, cuando mostramos cada cromosoma en la diapositiva anterior, estamos mostrando en realidad, bueno, si lo representamos solamente desde el punto de vista del ADN, cada cromosoma, básicamente es una secuencia de genes que van a aparecer en un cierto orden, varios miles de genes por cromosoma, y los genes no se ubican en cualquier lugar, los genes tienen su lugar en el cromosoma, y ese lugar en el cual se ubican se conoce como locus, o sea, el locus es el lugar físico donde está el gen. Por ejemplo, el gen A puede estar en la posición 130 y 530, por ejemplo, para decir números cualquiera, en ese cromosoma, no está en cualquier lugar, ¿sí? Entonces el locus, el plural es loci, a veces se pronuncia loci, el locus entonces es el lugar físico en el cual se ubica un gen en un cromosoma. Esta representación de los genes es un poco simplificada, pero los efectos que vamos a hablar sirve igual. Entonces, en el caso de un organismo diploide, tenemos, por ejemplo, el cromosoma 1 materno, el cromosoma 1 paterno. Decíamos que tienen los mismos genes, fíjense, y en el mismo lugar, ¿verdad? Porque son cromosomas, esto estamos representando dos cromosomas homólogos, el gen A, el gen B, el gen C, el gen D y el gen E. Ahora, también decíamos que los homólogos pueden tener información que sea un poco diferente. Y ahí aparece el concepto entonces de alelos. Las dos copias de cada gen no siempre son idénticas entre sí. ¿Tá? Ese es el concepto de alelos. Fíjense como en el gen B tenemos acá el color relleno, digamos, y acá tenemos rayitas para indicar que son distintas. Pero no así en el gen C. En el gen C es el mismo alelo, en el gen D vuelven a ser distintas. Entonces para cada gen, ¿sí?, puede haber que tengamos alelos diferentes o que tengamos el mismo alelo. ¿Tá? Entonces, en el caso, por ejemplo, del cromosoma 1 paterno y 1 materno, de este par homólogo, ¿sí?, tienen el mismo alelo para los genes A, C y E, y alelos diferentes para los genes B y D. Por lo tanto, se va a decir que ese organismo, ese individuo, es homocigota para los genes A, C y E, porque tienen el mismo alelo, y heterocigota para los genes B y D, porque tiene distintos alelos. Por lo tanto, el concepto de homocigota y heterocigota no aplica a un individuo entero o a todo el genoma de un individuo, sino que aplica a
cada gen en particular. Ahora bien, cuando decimos gen, ¿a qué nos referimos con gen? Bueno, un gen básicamente puede definirse como una porción del ADN que se asocia a una cierta función. Muy en general podemos decir que es una porción del ADN que codifica para una cierta proteína, ¿sí? Y esa proteína entonces se puede asociar a una cierta función. Ese es el concepto de gen. O sea que mucho de la definición del gen se asocia desde el punto de vista funcional a que codifican para una proteína. Genes que se presentan como alelos distintos, por ejemplo en este caso, pueden entonces codificar para proteínas que de repente cumplen la misma función pero con una pequeña variabilidad, ¿sí? Porque tienen una pequeña variabilidad en la secuencia de aminoácidos que está codificada en cada uno de estos alelos, ¿sí? O sea que ahí tenemos un efecto de que alelos distintos pueden generar una variación en la función de las proteínas codificadas en estos genes. Fíjense acá un ejemplo del gen B, por ejemplo. Acá tenemos la secuencia, esto lo vieron, se acuerdan en ICB1, la secuencia de nucleótidos, la secuencia de bases, digamos, que van a determinar justamente la información genética. Varios cientos de bases pueden formar entonces la información de un gen. Todas estas bases son exactamente las mismas en el gen B del cromosoma 1 paterno y 1 materno, excepto por esta base que está acá, que es diferente. ¿Cuán importante puede ser esa base? Bueno, puede ser muy importante o puede ser muy poco importante. Pero estrictamente, ¿sí? Ya en este caso estamos hablando de que son alelos diferentes. De repente puede haber un alelo y otro alelo que difieran mucho en estas secuencias de bases o que difieran muy poco. Y de repente de vuelta, esta diferencia puede ser importante desde el punto de vista de la proteína que va a estar codificada y desde el punto de vista de su función, o puede no ser para nada importante. Estas pequeñas diferencias, esta diapositiva ya la vieron en ICB1, fíjense cómo todas las diferencias, por lo menos a nivel genético, ¿sí? En el ser humano, todas las diferencias de características en el ser humano dependen de una variabilidad del 0,1%, es decir, una base cada 1000. O sea que la enorme mayoría de las bases de las secuencias de nucleótidos, como vimos en la diapositiva anterior, son iguales, ¿sí? Pero hay cierta variabilidad, aproximadamente del 1 por 1000, que genera una enorme diferencia. Vamos a ver después que en realidad muchas de estas diferencias no son tanto o necesariamente a nivel genético, sino que hay también otro tipo de influencia a nivel epigenético, o sea, por encima de los genes, que también puede generar diversidad. Bien, ahora, si en la reproducción sexuada se combinan los genomas de los dos padres, ¿por qué la ploidía, o sea, el número de juegos de cromosomas, no aumenta en cada generación, ¿verdad? Si yo tengo dos mazos de cartas y la persona con la que me voy a reproducir tiene otros dos mazos de cartas, la progenie va a tener 4 mazos de cartas. O sea, la cantidad de juegos de información va a aumentar en cada generación. Pero eso no es lo que ocurre. La ploidía no aumenta en cada generación. Por lo tanto, tiene que haber algún mecanismo, ¿sí?, para reducir la ploidía antes de que se dé la reproducción sexuada. Ese mecanismo justamente es la formación de gametos, que son los encargados justamente de la reproducción, son las células especializadas encargadas de la reproducción sexuada, y necesariamente tiene que haber una reducción de la ploidía en esa formación de gametos. Fíjense que acá estos gametos se representan justamente como medias esferas, que son, cuando se juntan, forman una esfera completa, que es un cigoto, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo justamente es ese mecanismo de división particular que reduce la ploidía, es lo que se conoce como meiosis, y es un tipo de división que tiene algunas características diferentes de la mitosis y que lo vamos a ver en los próximos minutos. Entonces, dos gametos, cada uno con la ploidía reducida, van a formar un cigoto
Por ejemplo, en el caso del ser humano, este cigoto es diploide, ¿sí? Y ese cigoto por mitosis va a dar lugar, por mitosis, a un organismo pluricelular. Recuerden que cada una de estas células son genéticamente idénticas, aunque se diferencian para dar justamente durante el desarrollo de un organismo pluricelular. Algunas de las células de este cigoto especializadas, que se conocen como células germinales, van a especializarse y unas pocas de estas células van a sufrir otro tipo de división para reducir la ploidía, justamente la formación de los gametos de este individuo, ¿sí? Los gametos de este individuo van a tener su ploidía reducida y van a ser las células especializadas en juntarse con otro gameto para dar lugar a la generación siguiente. Esa división entonces es la meiosis. Entonces la meiosis reduce la ploidía. Como dijimos recién, la reproducción sexuada requiere células haploides, que son los gametos. Los gametos se generan por meiosis a partir de células diploides. Por lo tanto, los gametos son haploides. Tienen todos los cromosomas, pero un único juego de cromosomas. La fecundación es cuando dos gametos, uno femenino, óvulo, y uno masculino, espermatozoide, se fusionan para recuperar la diploidía en el caso del cigoto. O sea, el cigoto vuelve a tener dos juegos de información genética. Y el cigoto, como decimos recién, por mitosis va a dar lugar al desarrollo de un nuevo organismo pluricelular. Bien, entonces, de vuelta, volvemos a esta diapositiva que ya vimos, la ploidía como el concepto de número de juegos de cromosomas, ¿sí? Básicamente esto ya lo vimos, ¿sí? Vimos cómo era dos juegos de cromosomas, un juego proveniente del padre y uno de la madre, el concepto de cromosomas homólogos y de que hay dos copias de cada gen, ¿sí? Entonces, decimos en el caso del ser humano, fíjense cómo n igual 23, tenemos 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué es n? Bueno, n no es necesariamente el número de cromosomas, sino el número de cromosomas distintos, ¿sí? Se conoce como el número haploide de cromosomas. En las células diploides del ser humano son 2n, o sea que tienen, como en este caso, 46 cromosomas. Pero el n sigue siendo 23 a pesar de que una célula sea 2n, o sea, el n no cambia, ¿verdad? Esos 23 se conforman, en el caso del ser humano, por 22 autosomas y un cromosoma sexual, o en el caso de una célula diploide, 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Ya dijimos que en el caso del hombre, en nuestra especie, los cromosomas sexuales no son homólogos, son diferentes, tienen diferentes genes, y por eso se lo conoce como el sexo heterogamético. Mientras que en la mujer, que se conoce como XX, sí es un par homólogo realmente, digamos, o sea que en el caso de la mujer, los genes que están en el cromosoma X, la mujer tiene otra copia, que están en el cromosoma X homólogo, o sea que desde el punto de vista de es más similar, digamos, a lo que ocurre con los autosomas, ¿verdad? Es realmente un par homólogo. Y vamos a ver que por eso la mujer, en el caso del ser humano, se dice que es el sexo homogamético. Y vamos a ver que esta diferencia de que en el caso de la mujer sea un par homólogo y en el caso de que el hombre no sea un par homólogo tiene importantes consecuencias en cómo se heredan los caracteres que están codificados en genes que están portados o cuyo locus está en el cromosoma X, que se van a heredar en forma diferente en un sexo y en otro sexo. Ahora, volviendo a la meiosis, ¿qué es lo que pasa cuando se reduce la ploidía? Acá hay un concepto bastante importante que mucha gente le cuesta un poco lograr consolidar, digamos. En la ploidía hay una reducción, ¿sí? El gameto, o sea, el resultado de la división por meiosis, tiene un juego de cromosomas, ¿sí? Pero tiene todos los cromosomas, del 1 al 23, ¿sí? Del 1 tiene los 23 cromosomas, pero tiene solamente un juego. Toda la información genética está,
pero tiene un único juego de cromosomas. Eso es lo que entonces define una célula haploide, y en el caso de, volviendo al ser humano, o al resultado de la meiosis, los gametos entonces son haploides, contienen toda la información genética, pero un único juego o una única copia de cada gen. Por ejemplo, entonces, en el caso del ser humano, N no cambió, N sigue siendo 23, pero esta célula ya no es 2N, es solamente N. Entonces decimos que es una célula haploide, tiene solamente 23 cromosomas. 22 son autosomas, ya no tenemos pares homólogos, y un cromosoma sexual. En este caso, por ejemplo, tenemos un cromosoma sexual X en este gameto. Fíjense cómo, volviendo a la diapositiva anterior, si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, van a ver que el óvulo, que es justamente el gameto que produce el sexo femenino, necesariamente este cromosoma sexual tiene que ser una X, porque en el caso de la mujer diploide es XX, o sea que uno de estos dos X va a pasar al óvulo, va a pasar al gameto, y necesariamente va a ser una X. Pero vamos a ver que en el caso del hombre es diferente. En el caso del hombre, también en el caso del espermatozoide tiene un único juego de cromosomas, ¿sí? Y respecto a los cromosomas sexuales, un espermatozoide puede tener un cromosoma X o puede tener un cromosoma Y. De hecho, la mitad de los espermatozoides va a tener un cromosoma X y la otra mitad va a tener un cromosoma Y. ¿tá? De ahí de vuelta viene el nombre de heterogamético. Produce gametos con diferente cromosoma sexual, mientras que la mujer produce óvulos que tienen todos el mismo cromosoma sexual, que es el cromosoma X. Por eso se dice homogamético. ¿tá? Pero volviendo entonces a este tipo de división, ¿cómo ocurre esta reducción de la haploidía? Vamos a ver entonces cómo ocurre en el caso de cuáles son las diferencias principales entre la mitosis, y en donde no hay reducción de la haploidía, y la meiosis, en la que sí hay reducción de la haploidía. Repasemos, bueno, no repasemos, sino que veamos un caso análogo a lo que vimos antes, una célula N igual 1 diploide. Acá tenemos la replicación del ADN. Lo que va a ocurrir entonces en la meiosis está representado acá. O sea, lo que ocurre es que hay dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2, una seguida de la otra, pero no hay una nueva replicación del ADN. Hay una única replicación del ADN, pero dos divisiones. De ahí entonces tenemos la reducción de la cantidad de juegos de información genética. Entonces, ¿cómo ocurre esta primera división? La primera división, la meiosis 1, es la más importante, y lo que ocurre es que en vez de separarse las cromátides hermanas, como vimos en mitosis, se separan los cromosomas homólogos. Vieron que el azul fue para un lado y el rojo fue para el otro. Se separan entonces los cromosomas homólogos. Y en la segunda división se separan las cromátides hermanas. De una célula paso a tener 4. De una célula diploide paso a tener 4 células haploides. ¿sí? Son células haploides N, sigue siendo N igual 1. ¿tá? Entonces, ¿cambió la haploidía? Cambió la haploidía. De diploide pasamos a haploide. ¿Cambió el número N? No, no cambió el número N. Seguimos teniendo N igual 1. ¿sí? Lo que pasa es que acá teníamos dos juegos de esos cromosomas, y acá cada célula tiene un único juego de cromosoma. ¿Se perdieron o se ganaron genes? No, no se perdieron o ganaron genes. La información está completa, pero solamente cada gameto tiene un juego de esta información y no dos juegos como tenía antes. Si vemos entonces una comparación de la mitosis y de la meiosis, ¿sí? Tenemos que la célula con el ADN replicado, en la mitosis, en la anafase se separan cromátides hermanas. En la meiosis, en la anafase 1, se separan cromosomas homólogos. Y en la anafase 2 se separan las cromátides hermanas. ¿Sí? Bien.
Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que ocurre, por ejemplo, en la metafase de la mitosis y la metafase 1 de la meiosis, acá tenemos una célula un poco distinta. Ustedes pueden hacer el ejercicio de pensar cuál es el N de esta célula y si es haploide o diploide. Para eso pueden pausar el video, pensarlo un poco, yo lo voy a contestar. Esta es una célula diploide, tiene un cromosoma más cortito acá, paterno 1, materno 1, o sea que tiene dos juegos de información genética. Materno 2, un cromosoma un poco más largo, representado en forma un poco más larga. Paterno 2, dos juegos de cromosomas. ¿Cuál es el número n? Bueno, el número n es 2, ¿sí? Tiene dos cromosomas diferentes o dos pares de cromosomas homólogos. Número n es 2. Esta es la placa metafásica, esta es la metafase de una mitosis y esta es la metafase de una meiosis. Fíjense cómo los cromosomas homólogos, que en el caso de la meiosis se asocian entre sí, ¿sí? Se asocian entre sí. En el caso de la mitosis, el comportamiento de los homólogos es independiente uno de otro. En el caso de la meiosis, se asocian entre sí. De hecho, se asocian mucho antes que en la metafase 1, sino que es en la profase 1 de la meiosis que estos cromosomas se asocian. Y vamos a ver que esa asociación tiene un efecto muy importante en qué es lo que pasa con la información genética. Pero antes de eso, vamos a ver cómo es que la reproducción sexuada es una herramienta muy importante para generar diversidad. Fíjense, acá tenemos otro esquema de una célula. Es una célula diploide, tiene pares homólogos. Acá estamos representando cada homólogo ya replicado, por eso representamos cada cromosoma con doble cromátide, ¿sí? O sea que esta célula ya pasó por la fase S. Pongámosle que está en fase G2. Acá tenemos entonces cada cromosoma asociado con su homólogo o apareado con su homólogo, ¿sí? Tenemos un juego de cromosomas de origen materno, un juego de cromosomas de origen paterno en esta célula diploide, ¿sí? Cada gameto tiene que recibir una copia de cromosoma, pero no ambas. Pero esa copia de cromosoma puede ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, acá tenemos como, si bien cada meiosis, y cuidado no se confundan acá, cada meiosis va a producir solamente 4 células y no 8, si consideramos muchas meiosis posibles para células iguales, digamos, o sea, la generación de miles, cientos o millones de gametos a partir de células que son todas de este tipo, ¿sí? Vamos a poder obtener distintas combinaciones. Fíjense que cada célula tiene un cromosoma más largo, un cromosoma intermedio, un cromosoma más corto, pero distintas combinaciones de estos cromosomas. Por lo tanto, cada gameto potencialmente es distinto entre sí. Ahí tenemos entonces una herramienta importante para generar diversidad genética en la producción de gametos. Diversidad genética que se va a pasar a la generación siguiente. Pero en realidad hay otra herramienta mucho más poderosa para generar diversidad, que es lo que se conoce como recombinación homóloga o entrecruzamiento. Lo que ocurre, acá estamos representando simplemente para simplificar un único par homólogo de estos que están representados acá. Lo que ocurre durante profase 1, ¿tá? Y no confundir que no es durante metafase 1, como mucha gente suele responder, sino que es en profase 1, ¿sí? De la meiosis. Esta asociación entre un par homólogo con su otro par homólogo va a generar intercambio de material genético, que se representa de esta manera con los colores. Ese intercambio de material genético va a resultar entonces que cada gameto va a heredar, si bien hereda toda la información genética, vieron que el largo de este cromosoma no cambia, hay combinaciones de la información genética de lo que antes estaba separado en cromosomas diferentes, ¿tá? La recombinación homóloga o entrecruzamiento justamente es una herramienta muy poderosa para generar diversidad genética. Para verlo de otra manera, acá tenemos, o digamos, acá estamos representando
ya no el cromosoma solo, sino el cromosoma con dos genes cualquiera, A y B, podemos llamarle. Acá tenemos A grande y B grande, y A chica y B chica, quiere decir que con estas letras o con la forma de rayas o no rayas, digamos, estamos representando que esta célula diploide es heterocigota para A y es heterocigota para B. Tiene alelos distintos para el gen B y alelos distintos para el gen A. Pero los alelos que están representados acá con las letras mayúsculas están en la misma molécula de ADN, ¿verdad? Esto es una única molécula de ADN. Los alelos que están representados con letra minúscula están en la misma molécula de ADN. Entonces, esto en principio, si no existiera la recombinación homóloga, estos dos pasarían a gametos distintos, pero seguiríamos teniendo las mayúsculas juntas y las minúsculas juntas. Lo que permite justamente la recombinación homóloga es que se mezclen lo que son este color rojo o este color azul en un mismo cromosoma. Ahora tenemos una nueva molécula de ADN, ¿sí? Que es la recombinación de las anteriores, ¿sí? No perdió ni ganó genes, pero ahora una de estas mayúsculas está junto con la minúscula porque hubo un entrecruzamiento en este punto donde se intercambió la información genética, ¿tá? O sea que se genera diversidad en forma muy importante y ahora entonces cada gameto va a tener una combinación A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, que no sería posible si no tuviéramos el mecanismo de la recombinación, ¿sí? Muy bien. Para verlo ahora en el mismo esquema que utilizamos antes, acá tenemos un organismo diploide, una célula diploide, ¿sí? Acá tenemos un cromosoma y el cromosoma homólogo. Ya vemos que para algunos genes, como vimos antes, es homocigota, el alelo es el mismo, para otros es heterocigota, homocigota, heterocigota, homocigota. Entonces, el resultado de la meiosis con recombinación, fíjese cómo representamos con el color rojo o azul que hubo una recombinación de ADN y ahora tenemos este gen A con su alelo, gen B con su alelo, gen C, pero este alelo del gen C estaba en el otro cromosoma y ahora está en el mismo, ¿verdad? O sea que hubo una recombinación de la información genética, ¿sí? Y eso entonces en cada gameto, que esto representa un gameto haploide, esto representa otro gameto haploide, tenemos una nueva combinación de genes o de alelos para esos genes. Fíjense que los dos gametos tienen toda la información A, B, C, D y E, pero ahora están combinadas en forma distinta a como estaban en la célula que dio lugar a esos gametos. De vuelta un ejemplo de cómo la recombinación es una herramienta muy fuerte, muy poderosa para generar diversidad. Desde el punto de vista de lo que ocurre a nivel de la célula, con un buen microscopio esto puede observarse. Acá tenemos entonces cromosomas homólogos replicados, ¿sí? Y están asociados entre sí, acá están los centrómeros de esos cromosomas. En diferentes puntos se juntan más estrechamente, esos puntos se conocen como quiasmas, ¿sí? Y es aquí donde ocurre básicamente un corte y pego, digamos. Corto el ADN, lo doy vuelta y lo pego. Cuando digo lo doy vuelta me refiero a que, digamos, la secuencia que venía en un mismo cromosoma se corta, ¿tá? Y un trozo se pega al otro lado, con lo cual entonces esto se representa con estos colores, ¿sí? Vamos a tener ahora que este cromosoma que viene todo rojo se va a continuar con un pedazo azul, una vez que se separen en anafase 1 estos dos cromosomas homólogos. Esto ocurre entonces, esta es la recombinación homóloga, no es un evento excepcional, sino que es un evento muy común. En cada par de cromosomas va a ocurrir va a ocurrir más de un punto de recombinación como vemos acá, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto no como un evento excepcional, tenemos que ver esto como un mecanismo en el cual cada par de cromosomas homólogos tiene una forma de mezclar y dar de vuelta, de forma de que toda la información permanezca en cada miembro del par homólogo, pero ahora permanezca en forma distinta, ¿tá?
para verlo de vuelta con los colores, en el gameto vamos a ver un cromosoma de cromátides simple, ¿sí? Pero que va a tener pedazos rojos, pedazos azules, pedazos rojos, ¿sí? Como consecuencia de la recombinación homóloga. Bien, ¿y a qué nos referimos entonces cuando hablamos de el ciclo sexual de la célula? ¿A qué nos referimos con el ciclo? Bueno, el concepto de ciclo era más obvio en el caso del ciclo asexual de la célula, pero no es tan obvio porque hablamos del ciclo en el caso del ciclo sexual. Porque en realidad las células que forman parte del ciclo sexual de la célula, de alguna manera tienen esta fase haploide y fase diploide. O sea, si nosotros vemos esto como un ciclo, en este caso el ciclo ocurre a través de varias generaciones, lo que tenemos es que una célula diploide, por meiosis, pasa a ser haploide y por fecundación pasa a ser diploide. Es cierto de que esto estaba en organismos distintos, padre y madre, y esto está en un nuevo organismo, que es el cigoto. Pero lo podemos ver como un ciclo, porque el cigoto después cuando crezca y forme sus propios gametos, de vuelta va a volver acá arriba, va a ser diploide, pero por meiosis va a generar gametos haploides. Va a generar óvulos o va a generar espermatozoides, si este cigoto es varón o mujer, ¿sí? Pero el concepto de ciclo proviene por esto que está acá. Entonces, esa alternancia de generaciones haploide y diploide se asocia con meiosis y fecundación. La meiosis reduce la haploidía, la fecundación aumenta o restaura la haploidía diploide, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado en no confundir el concepto de haploidía con el número n, que es el número haploide de cromosomas. El número de cromosomas de un gameto, que es haploide, se denomina número haploide y se abrevia como n, ¿sí? Entonces, el ser humano tiene un número haploide de cromosomas n igual 23. Ahora, en el ser humano puede haber células diploides que tienen entonces 2n, 46 cromosomas, o pueden haber células haploides, que son los gametos, que tienen solamente 23 cromosomas. Acá hay un ejemplo con una especie cualquiera, n igual 2, ¿sí? Tenemos espermatozoide, óvulo, dos cromosomas distintos, ¿sí? Y la célula diploide, que es el cigoto, tiene dos juegos de cromosomas. N sigue siendo 2, pero ahora la célula es 2n igual 4 cromosomas en total. En el caso del ciclo sexual del ser humano, entonces, la mayor parte de las células y la mayor parte del tiempo, las células son diploides. O sea que esta alternancia del ciclo sexual diploide-haploide, en el caso del ser humano, tiene de alguna manera está dominado por la diploidía y la fase haploide solamente está formado por células especializadas que son los gametos, ¿sí? Y por de alguna manera menos tiempo. Pero en otras especies eso no es así, puede ser de hecho completamente al revés. Por ejemplo, puede ser la fase diploide puede ser muy breve, solamente representada por el cigoto. El cigoto ni bien se forma, es diploide, por meiosis va a dar lugar a células haploides, que son la mayor cantidad de las células y la mayor parte del tiempo. Hay muchos entonces organismos eucariotas unicelulares que tienen esta característica, y es que la mayor parte de su ciclo son células haploides y una pequeña parte de su ciclo son células diploides. Entonces, la meiosis puede ocurrir en diferentes momentos del ciclo y la fase haploide puede ser breve, como en el caso del ser humano, o puede ser la mayor parte del ciclo. Lo que sí se va a dar es que todos alternan meiosis con fecundación, y eso hace que se alternen la fase haploide y diploide de las células. Otros organismos pueden tener quizás más homogéneamente distribuido la fase diploide y haploide, ¿sí? Puede haber esporas que por mitosis dan lugar a un organismo pluricelular, pero todo haploide, ¿sí?
Eso de hecho es lo que define a la espora del gameto. El gameto, para dar lugar a un nuevo organismo pluricelular, tiene que juntarse con otro gameto para dar la fecundación. La espora, haploide, producto de la meiosis, para dar lugar a un nuevo organismo, por mitosis va a dar lugar a un nuevo organismo haploide pero pluricelular. Algunas células de este organismo que ya es haploide se van a especializar en algún momento, van a formar gametos, ¿sí? Y esos gametos entonces se van a fecundar y va a empezar la fase diploide del ciclo. Eventualmente en esta fase diploide va a ocurrir entonces algunas células especializadas que por meiosis vuelvan a dar células haploides que son las esporas. Por eso es que se habla, por ejemplo, de una meiosis gametofítica en el caso del ser humano, porque da lugar a gametos, o meiosis esporofítica en el caso de algunas plantas, por ejemplo, porque dan lugar a esporas.